La historia oscura de los linajes más antiguos es un tema de fascinación a lo largo de los tiempos. Sangre, codicia, poder y control sobre la población son algunas de las hazañas de esta élite, que proviene de los antiguos Elohim, unos dioses antiguos que se mezclaron con la humanidad y que dejaron a cargo a unas dinastías concretas. Primero fueron representados por reyes únicos y escuelas ocultistas, que derivaron en casas reales y sociedades secretas. La mayoría hoy en día no tan secretas, pero siguen actuando con igual impunidad. En nuestros días, banqueros, tecnócratas y empresas supranacionales han tomado el relevo público, apoyándose en títeres políticos que siguen una agenda encomendada. Es más fácil manejar los hilos de forma no visible. Existe una corona, la inglesa, que mantiene su poder ancestral en la sombra, reconociendo recientemente ser descendientes de Vlad Tepes, el despiadado rey en el que se basó la leyenda del conde Drácula, lo que denota una tradición sanguinaria y si se va a sus inicios se aprecia la famosa conexión con la sangre azul, que indiscutiblemente hace referencia a una línea sanguínea diferente, con el matiz que solo los reptiles poseen este tipo de color en la sangre. El dragón, por su parte, hace su aparición en los comienzos de estos linajes en Inglaterra, desde el mítico rey Arturo. Hay que adentrarse en el pasado remoto para ver algunas coincidencias. Nos sumergimos en mitos, leyendas y en dosis de la más pura realidad. Acompáñanos en este viaje a la cuna de la civilización. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar del otro lado de la corona de Inglaterra, ese que ha sufrido múltiples especulaciones, sobre todo en las últimas décadas con la naturaleza de la difunta reina Isabel II de Inglaterra. Recientemente, como hemos dicho, su hijo, el nuevo rey Carlos III, confirmó su descendencia genética de Vlad Tepes, o Vlad el Empalador, príncipe de Valaquia desde el año 1456 al 1462. Vlad II, su padre, fue el fundador de la Casa Draculesti o Dracul, conocida como la Casa del Dragón. Y su hijo Vlad III, el Empalador, heredó este título, nacido en Transilvania y proveniente de una dinastía menor de la Casa de Basarab, que anteriormente se había independizado del Imperio Húngaro. Pero ¿cómo es posible que la Casa del Dragón esté emparentada con la monarquía inglesa? Pues según expertos que se dedican a rastrear los linajes de la Casa Real inglesa, conectan estas dos estirpes en la consorte del rey Jorge V, bisabuelo del actual rey de Inglaterra, la reina María de Teck, que tiene una ascendencia germana y astrohúngara, y que contiene coincidencias sanguíneas con Vlad Tepes. Habrían pasado 16 generaciones desde este personaje del siglo XV hasta el actual reinado. Carlos III ha afirmado sentirse orgulloso de esta ascendencia y dijo que se enteró en 1998 en un viaje a Rumanía. Obviamente la élite tiene muy claro su linaje desde tiempos remotos, así que estas declaraciones parecen falsas ya de base. Las monarquías se mezclaron con el paso de los tiempos, unas casas reales con otras. Pero lo que ha sido una tónica común es la escasa mezcla con los seres humanos que no pertenecen a la realeza. Así, de esta forma, se mantiene un linaje puro. Y de ahí la tan especial sangre azul de la que presumen estos monarcas. Conocida es la adoración de la élite por la sangre. Muchos aristócratas, en siglos pasados, han estado manchados con prácticas y rituales terribles. Tenemos el ejemplo de Elizabeth Báthory, otra integrante de estas dinastías, de la casa húngara de Báthory, que bebía y se bañaba en sangre de doncellas vírgenes para mantener su belleza, acometiendo más de 650 crímenes atroces, por lo cual fue juzgada. No solo Vlad el Empalador era conocido por sus macabros actos. Hay muchos de estos aristócratas metidos en este tipo de prácticas. Otros seguramente nunca fueron descubiertos. Lo que sí resuena y es motivo de debate es la fascinación por la sangre de muchos de ellos, tanto ayer como hoy. Solo hay que ver el cuadro que presentó el propio rey Carlos III, en el que podía aparecer en un bonito paisaje, pero el factor común es el rojo sangre. Los tintes macabros de este cuadro hablan por sí solos.
La leyenda de los vampiros proviene de estos linajes. Humanos entre comillas que bebían sangre. Vampirismo. Un relato culminado en la obra de Bram Stoker, Drácula, que se basa en el propio Vlad III, y cuyo nombre hace referencia a la Casa del Dragón, la Casa Draculesti o Dracul. Otra característica común es la enfermedad conocida como porfiria eritropoyética, o enfermedad de Gunther, que provoca hipersensibilidad a la luz y anemia hemolítica crónica. Enfermedad que sufría el propio Vlad Tepes y que es una tónica común en muchas de estas dinastías. El propio rey Jorge III de Inglaterra la sufría. Hubo casos en la Casa Real de Rusia, que supuestamente lo aportó a la Casa Real alemana, y esta a su vez a la española. La reina Victoria más recientemente, en el siglo XIX, era portadora de esta enfermedad. Una autopsia realizada a la princesa Carlota de Gran Bretaña, que murió dando a luz, también confirma esta enfermedad genética. El patrón de enfermedades que azota a los miembros de la realeza se ha determinado siempre como un problema de la mezcla entre miembros con un parentesco. Es posible y también es posible que porten algún gen en esta mencionada sangre azul que afecta a muchos de ellos. Un gen que no puede saberse con seguridad si proviene de este mundo o de otro. El mito del vampirismo viene originado en parte por estas características genéticas de la aristocracia. Palidez, intolerancia a la luz y gusto por la sangre son factores que concretan esta leyenda sobre algunos círculos nobles. Es interesante realizar un estudio sobre este tema y sobre los cruces de las distintas dinastías. Se recomienda indagar sobre esto a los amigos y amigas del canal. Manteniendo el tema del dragón y de la sangre azul, habría que dar un salto más atrás en el tiempo, para ver si existe una conexión con los primeros reyes conocidos o no tan conocidos de las Islas Británicas. La historia oficial da a Telsán de la casa Wessex como el primer rey de Gran Bretaña, en el 925 después de Cristo, pero es indiscutible que la historia de estas islas es mucho más antigua. Aquí es donde entra en escena la historia del mítico rey Arturo, en concreto en la figura del que se considera su padre, Uther Pendragon. Uther es famoso en la leyenda del rey Arturo al clavar en una roca Excalibur, la espada que solo podrá extraer el verdadero rey de Inglaterra. Pero su historia podría ser mucho más profunda. Existen dos obras escritas en el primer milenio en Gales, país que destaca por su bandera en la cual se plasma la figura del dragón. La primera es el manuscrito más antiguo que se conoce en este país, el Libro Negro de Carmarthen. En este texto se habla de batallas que no pueden ser ubicadas, en las cuales aparece la figura del rey Arturo y su consejero Merlín, a la vez que se habla de su padre, Uther Pendragon, o Uther Cabeza de Dragón. Una simbología que nos sitúa, según otro manuscrito, el History Regum Britanniae, o Historia de los Reyes Británicos, escrito también en Gales, en tiempos posteriores a Julio César, con el emperador Constantino y los problemas con Bretaña, con la resistencia y victoria de los personajes nombrados. Las historias de Constantino III de Bretaña, supuesto padre de Pendragón, su hermano Aurelio Ambrosio y el hijo de este, Arturo, podrían estar entrecruzadas y tratarse en algunos casos del mismo personaje. Por ejemplo, Uther en nórdico significa terrible, y algunos historiadores afirman que era un apodo del propio Arturo. Cuentan estos manuscritos de los que hemos hablado que Uther Pendragon tuvo sepultura en Stonehenge, y este lugar se convierte en un monumento sagrado para la dinastía de las islas. Los estandartes de Uther poseían el dragón, al igual que la bandera. En esta imagen que mostramos existen dudas de si se trata de Uther o el propio rey Arturo, con el dragón a la derecha de la imagen. Las Islas Británicas son uno de los lugares en los que la historia está más difusa, y no parece que quieran esclarecer el pasado remoto. Con ascendencia vikinga inevitable por su cercanía y un linaje relacionado con el dragón y la sangre azul. ¿Podría esta sangre provenir de los antiguos dioses, de otros mundos o de unas tierras que no conocemos? Por otra parte tenemos la relación sanguínea con las tierras rumanas y húngaras, que provenían de las antiguas tribus germanas, mongoles y de la propia Tartaria. Una mezcla genética difícilmente detectable en nuestros días. Lo que es seguro es que las propias dinastías de la élite sí que saben de dónde provienen,
y mientras promueven el mestizaje y la pérdida de identidad ancestral, ellos intentarán mantener puro su linaje otorgado por los dioses, con los cuales comparten ese extraño gusto por los rituales y la sangre. La simbología y estas prácticas delatan la verdadera naturaleza de los que algunos consideran sus gobernantes. Se podría hablar durante horas de este tema, pero corresponde a cada ser humano investigar por sí mismo y despertar de este sueño profundo infligido hace milenios. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.